Emociones, comportamientos, sentimientos. El día a día, ¿cómo afrontarlo? Con nuestro psicólogo de cabecera, Alfonso Reina. Doce y 44 minutos, seguimos aquí en directo, en riguroso directo, en la casa de Inés, con Héctor Vidal a los mandos y con una servidora, con Inés Adraver, y ya con visita, porque todos los martes tenemos la visita de nuestro psicólogo Alfonso Reina. Hoy vamos a hablar de una etapa que hemos vivido todos, tanto Héctor Vidal como Alfonso Reina como una servidora, porque todos hemos estado en esa edad del pavo, una etapa desconcertante para los hijos y para los padres. ¿Quién ha vivido esa etapa en la que no eres niño, pero tampoco eres grande? Etapa donde las hormonas juegan malas pasadas, etapa en la que se suele estar en desacuerdo en casi todo, al menos yo en casi todo lo estaba, y en la que tu familia, pues al final son tus amigos, y en la que en ocasiones, porque a mí no me gusta generalizar, pues nos avergonzamos cuando vemos a los padres que se acercan a nosotros. Eso nos pasa. Yo tengo una hija adolescente, o en esa edad que creo yo de la previa adolescencia. Cuando me ve en el colegio, cuando la recojo, pues se va lejos. Alfonso Reina, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Y Inés. me dice siempre, mamá, por favor, un poquito más lejos. Sí, un poquito más lejos. No me agobies eso de venir y darme un Sí. beso, hola, cariño, y esas cosas, ¿no? Sí, dentro de poco van a empezar a solicitar órdenes de alejamiento. Casi, porque Sí. yo se lo hacía a mi madre. Cuando yo llegaba después de 2 meses de no verla, en diciembre, cuando estaba estudiando fuera, recuerdo que mi madre va loca por verme y yo marcaba ya las distancias. Ya un poquito las distancias. Y eso me lo recuerda siempre. Y lo tendrá clavado para toda Yo la creo vida. que siempre, además me lo recuerda con muchísima frecuencia. Bueno, la edad del pavo lo hemos tenido todos. Sí, Unos lo hemos más que tenido. otros. Sí, es más, cuando has empezado la entradilla me iba acordando de que hay gente que incluso yo creo que sigue estando en esa edad. A los 40 están en la edad del pavo. Sí, yo creo que no terminan de salir. De la edad del pavo. Edad complicada, como tú bien dices. Bueno, ahora le damos un poquito de humor y yo creo que es importante darle Hombre, hay que dárselo. ese toque Ahí de está humor. muy bien, hay que vivirla. Y es verdad, o sea, es una época difícil. Yo creo que los papás y las mamás no nos damos cuenta de la dificultad que hay en esa época, de las presiones que ejerce la sociedad en esa edad. Y no solo eso, sino también el grupo de amigos, los cambios que estoy experimentando, etcétera, etcétera. Y además que, bueno, pues no tengo ni las herramientas ni las habilidades que tiene un adulto pues para poder llevar y para poder superar esa etapa o esa época. La primera, por ejemplo, la hormonal. Ahí hay Sí, un cambio total. Hay un cambio obviamente biológico y ese no podemos claro. luchar contra él. Es decir, esos cambios de humor, ese cambio físico... Sí. Que también influye, quieras que no, el hecho de las ganas de vivir ciertas experiencias, pero claro, obviamente desde un punto de vista más inconsciente y claro, eso hace que muchos papás y muchas mamás pues nos preocupemos obviamente por nuestros hijos y nuestras hijas. La verdad, Alfonso, de todas maneras es que la edad del pavo, entendería la edad del pavo en la adolescencia, ¿verdad? Sí. Hay que entenderlo ahí. Yo lo separaría de la edad del pavo de los adultos. Yo creo que sí. Cuando hablamos de adolescencia, ¿de qué edades estaríamos hablando? Porque claro, yo no sé si es a los 17, si empezamos a los 11, si depende del chico o de la chica, si los chicos empiezan antes que las chicas y al revés. Yo creo que depende bastante del chico y de la chica. Normalmente casi siempre estamos empezando a hablar a partir de los 12, 13 o 14 años, dependiendo un poquito de eso, de al final de la persona. Pero bueno, yo creo que el tema de la edad cronológica no es tan importante, sino como un poquito la actitud que tienen o la actitud que pueden tener con los adultos. Y yo creo que lo más interesante y lo que quizás más les pueda interesar también a nuestros oyentes es el tema de cómo manejamos a nuestros hijos. Qué complicado es eso, ¿verdad? Porque yo no sé si estarás de acuerdo conmigo en ese tira y afloja. Parece que tus padres al final son tus enemigos y no quiero generalizar en el adolescente igual a chico rebelde, porque tú puedes ser adolescente y no ser para nada rebelde. Exacto. Pero chocamos muchísimo a esas edades con nuestros padres, ¿no? Hombre, también hay que tener en cuenta la diferencia generacional, la diferencia de edad, el hecho de que nosotros ya hayamos vivido según qué experiencias, el hecho de que tengamos esa necesidad de decirles qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen que hacer. Y que si ya lo hacen de esa manera se pueden meter una leche importante, pero bueno, también no nos acordamos que a nosotros nos lo repetían y hasta que no nos metimos la leche no aprendimos. Efectivamente. Con lo cual también es verdad que
yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer papás y mamás es recordar cómo éramos nosotros de adolescentes, qué es lo que hacíamos nosotros cuando éramos adolescentes, y luego a partir de ahí ya empezar a criticar. Pero ¿sabes qué pasa, Alfonso? Que yo intento recordarlo, pero yo Sí. le digo, yo recuerdo Pero cómo ¿te era acuerdas yo. de la parte buena? Claro, ¿O qué? y yo era movidita, ¿no? Pero claro, yo se lo digo a mis padres y mis padres me dicen, a mí me llevan súper a raya y yo era un ángel, mi madre, 3/4 de lo mismo. Y digo, bueno, chicos, pero vosotros no habéis tenido nunca la edad del pavo y me da la sensación de que se lo saltan. Sí, eso, o quizás omiten ese tipo de información. Ese dato, pero claro, hay que intentar discutir lo menos posible. Nunca sabes si el padre tiene que estar en ese punto de amigo y te pregunto a ti, ¿qué hay que entender del adolescente o qué debemos entender los padres para poder acercarnos a él? Porque ya sabemos que estamos en esa brecha difícil, que tenemos que intentar acercarnos a él, que nos cuente las cosas de no sé de qué manera para no estar discutiendo día sí y día también, porque Claro. hay que llegar aquí a las 5. No, a mí es que muy pronto, es que Pepito de los Paletos, él llega a las 6. Eso yo ya lo estoy viviendo yo. ¿Cómo Claro. lo hacemos? Bueno, a ver, yo creo que esta es la pregunta del millón, A ¿vale? ver. Y entonces, claro, obviamente como todas las preguntas no tiene una respuesta fácil. Y tampoco no creo que mi misión aquí sea dar una respuesta concreta. Porque obviamente cada niño y cada niña, o cada chico o cada chica es un mundo. Lo que pasa es que yo siempre lo planteo de la siguiente manera. Imaginémonos un continuo, ¿vale? En el que en uno de los extremos estaría el que paso olímpicamente y dejo que mi hijo o mi hija haga todo lo que le da la gana. Sí. En el otro extremo opuesto o en el otro extremo contrario estaría aquel en el que yo cojo y le digo a mi hijo o a mi hija qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene Sí. que hacer y espero que me obedezca a rajatabla. Ajá. ¿Vale? Pues hay que buscar un punto que esté más en medio. Vale. Ni una cosita ni la otra. Es decir, Uy, qué un poco complicado, por eso me es lo muy está poniendo complicado. muy Sí, es difícil. muy difícil. Pero bueno, intentar huir de esos dos polos. Es decir, tú planteabas o decías el tema de la amistad. Un padre o una madre no es un amigo. Yo eso lo tengo Un claro. padre o una madre es un padre o una madre. Y como tal tiene que ejercer ese rol. Ujú. Otra cosa es que nosotros como padres o como madres, lo que nos gusta y lo que nos encantaría y lo que desearíamos es que nuestros hijos y nuestras hijas tuviesen la total confianza para contarnos todo. Pues desde si le gusta a un chico o le gusta a una chica, de si van a tomarse esa primera copa, de que si han probado un no sé qué o han probado no sé cuántos. Bueno, eso es la teoría, porque después nos dicen cosas de esta y no sabemos cómo reaccionar. Es imposible pretender eso, porque no somos sus amigos. Y no solo eso, sino que, claro, a lo mejor no sabemos de qué manera reaccionar o de qué manera darle respuesta a eso. A partir de ahí, está claro que una de las cosas claves que siempre decimos es que obviamente a los adolescentes hay que marcarles límites, pero marcar límites no significa privar de libertad. Hay que ejercer la autoridad en según qué momentos. Es que, claro, yo creo que más que un tema de autoridad es un tema de que hay que fomentar su responsabilidad. Es decir, hay que empezar a hacerles responsables de los diferentes actos que puedan tomar. ¿Por qué? Un poco por lo que te comentábamos antes. Es decir, si nosotros vamos repitiendo y vamos diciendo, oye, que mira, que te vas a hacer daño, que esto te vas a caer, que no sé qué, que no sé cuánto, caes. y al final se van a caer. Sí. Y no me sirve de nada ¿ves? Ya te lo dije, ya te lo advertí, no me va a servir de nada. Y muchas veces el prohibir las cosas tampoco es un poco lo que te decía, es ese extremo en el que, no, te prohíbo que hagas esto. Al final lo acabará haciendo. Y además, cuando prohíbes una cosa, luego mientes, porque en muchas ocasiones habrá que no lo harán, pero otros lo harán mintiendo a los padres. Entonces, claro, eso. Si realmente lo que quiero es que exista un marco de confianza con mi hijo y con mi hija, tengo que fomentar esa confianza. Y para fomentar esa confianza es decir, algo muy positivo es el ir reforzando, es decir, vamos a ver, hay que tener en cuenta que si en esta edad está en una edad donde hay tanta inestabilidad, lo que tenemos que fomentar un poco es que estén lo más estables posible. ¿Cómo se fomenta? Pues una de las maneras es eso, es responsabilizándolos, es decir, fomentando que empiecen a adquirir toda una serie de habilidades, que vayan cogiendo, que vayan creyendo en ellos mismos, que puedan tener una autoestima
positiva, el ir fomentando. Hay muchas veces que lo hemos hablado, y es que los papás y las mamás tendemos a decir a nuestros hijos qué es lo que hacen mal. Y en estos momentos claves de la adolescencia, no es dejarlo de un lado y olvidarnos de las cosas que hacen mal, pero sí de intentar fomentar aquello que hacen bien, y no solo fomentarlo, sino reforzárselo, porque eso les va a dar muchísima más confianza, les va a dar muchísima más seguridad, y probablemente la relación con nosotros también sea mejor. Fíjate, ahora me recordabas a la Super Nanny que vemos en televisión, ¿no? Que con los pequeñitos de la casa, las dificultades que tienen los padres, y una de las claves precisamente es eso, ¿no? Que siempre dice y siempre recalca, ¿no? Sí. El hecho de reforzar a los niños lo que hacen bien y luego trabajar lo que hacen mal, de qué manera ellos lo pueden encauzar, ¿no? Exacto. Me da la sensación, Alfonso, y tú que lo tocas en primera mano, que los padres, y yo que soy madre y lo vivo en primera persona, protegemos demasiado. Nos protegían nuestros padres y nosotros seguimos protegiendo en la mayoría de casos demasiado a nuestros hijos, generándolos a veces pues esa inseguridad, ¿no? Sí, nos cuesta nos cuesta soltarle la manita y dejar que caminen solos, un poquito por ese miedo. Sí, y es un poquito por el miedo a, es que y si le pasa algo, y si le pasa no sé qué, y si le pasa no sé cuántos. Bueno, a ver, tenemos que partir de la base de que hay cosas que le van a pasar seguro. Eso tenemos que partir de la base. Lo que pasa es que también ese temor o esos temores que podamos tener nosotros como papás y como mamás, tampoco es positivo traspasárselos a ellos. La cuestión no es tener miedo en esta vida, la cuestión es tener herramientas para superar las cosas que nos dan miedo. Eso está muy bien. Entonces, aquí está un poco la clave. Es decir, es mucho más positivo coger y decirle a mi hijo o a mi hija, oye, mira, si te pasa esto, si te roban o si te tal, pues lo que tienes que hacer es llamar a la policía, o tienes que presentarte aquí, o tienes que decir que te han robado, o tienes que... Eso es mucho más positivo que no coger y decir, oye, a partir de tal hora no salgas a la calle, porque te pueden robar. Entonces, en este segundo aspecto, en esta segunda parte, solo le estoy infundando un miedo. No le estoy diciendo de qué manera puedes manejarte. Sí que le puedo decir, oye, mira, nos pueden robar a todos. Y seguramente nos habrán robado alguna que otra vez. Y es más positivo decir, bueno, ¿qué hacer? ¿Por qué? Porque en esa situación probablemente dirán, ostras, yo recuerdo aquí que mi papá o mi mamá me dijo, haz esto, haz lo otro. Bueno, pues dentro de ese nerviosismo que supone esa situación, el saber actuar. El saber actuar y el saber desenvolverse. Alfonso, a la hora de discutir horario, discutir el por qué y no me dejas, si es que va Pepito y no voy yo y soy el único, porque esto nos ha pasado a todos. Y no caer en lo de si Pepito o Pepita se tira por un precipicio. Tú te vas a tirar también, porque ¿no? Eso lo hemos vivido. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros padres, bueno, y si este se tira para allá, también lo vas a hacer tú? Sí. Y nosotros decimos, pues sí. Para terminar el vacile. Eso claro. Es muy típico, es muy normal, y esto pasa de generación en generación. Ahí la postura del padre, ¿cuál tiene que ser? Porque de amigo sabemos que el padre tiene que ser padre y no tiene que ser amigo, pero si eres muy autoritario, el hijo también hace que no se acerque, que se vaya más lejos. ¿Aquí qué hacemos? Lo que hemos comentado antes. En un polo estaría el tema de, pues no, esta es mi casa y cuando estás en mi techo y debajo de mi techo son mis normas y tienes que hacer esto. ¿Vale? El otro polo de, bueno, fill meu, fes lo que te doni sa gana, o lo que ¿Quieres ir? Ves, bajo tu responsabilidad. Vale. A tal hora te quiero aquí. Hay que buscar puntos intermedios. ¿Cuál es el punto intermedio? Llegar a un pacto, a lo mejor, llegar a un acuerdo, en plan, bueno, a ver, si tú te responsabilizas con esto... Yo te compenso con lo otro. Exacto. Si tú te encargas de esto, pues yo, tal. Sí, eres partidario, ¿no? De compensar cuando decir, se trabaja bien. Más que compensar es recompensar. O sea, es una cuestión de que también es una manera de enseñar y de decir que, bueno, quien quiere algo en esta vida, pues las cosas no son fáciles. Para conseguirlas uno requiere un esfuerzo, y no solo eso, sino que yo me tengo que demostrar confianza, o tengo que demostrar que los demás pueden confiar en mí. Limitamos demasiado, porque hay una diferencia importante entre limitar y delimitar, ¿no? Y eso es algo que los padres lo hacemos a veces sin darnos cuenta. Evidentemente queremos lo mejor para nuestros hijos, pero a lo mejor lo mejor para nuestros hijos no es lo mejor para ellos, ¿no? Sino lo mejor para nosotros. A ver, yo creo que aquí hay que diferenciar entre poner límites, ¿vale? Que creo que es positivo poner límites,
Y otra cosa es el prohibir tajantemente cualquier cosa o cualquier propuesta que me hace mi hijo o que me hace mi hija. El no por adelante, ¿no? Exacto. Por adelantado. Yo creo que es importante que cuando vayamos a hablar con nuestros hijos o nuestras hijas, primero nos miremos en nosotros. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final nosotros somos los principales modelos que tienen ellos y que tienen ellas. Es decir, yo no le puedo hablar a mi hijo o no le puedo poner según qué límites a mi hijo cuando yo no soy capaz de llevarlos a cabo. Uh-huh. Y cuando él o ella está viendo que yo no soy capaz de llevarlos a cabo. Claro, fíjate, esto me pasa a mí en casa Es mucho. que es mucho más positivo el intentar modelar o intentar hacer un buen modelaje que no decir esto es lo que tienes que hacer o esto no lo tienes que hacer. Es decir, yo no le puedo decir a mis hijos, pues no le puedo dar unos hábitos de decirle, bueno, pues cuando terminemos de comer hay que recoger la mesa, no sé qué. Si a lo mejor yo o mi pareja es el primero en que cuando termina de comer se levanta y se va al sofá. Fíjate, yo no vaya descalzas en casa, no me gusta, me miro y yo voy descalza. Y voy descalza. Entonces, claro, son estas contradicciones las que a veces hacen que después, obviamente, sea más difícil todavía el inculcar según qué cosas. Bueno, pues la verdad es que es un tema del que hablaríamos largo y tendido con Alfonso Reina sobre esa edad del pavo, sobre la adolescencia que siempre nos genera. Sobre todo yo cuando estaba pensando en mi adolescencia, no muchos puntos en común, ¿no? Hace algunas semanas estuve viendo un monólogo en Barcelona que hablaba precisamente de esos 40 años, ¿no? Y recordaba pues esa etapa de niña a la adolescencia. La suerte que tenemos los que ahora tenemos 40, que hemos tenido todos una adolescencia y una niñez muy casi igual, Alfonso. Sí, hemos visto Verano Azul. Hemos compartido muchísimas hemos ido al parque y nos hemos dado de castañas en ese suelo arenoso, sucio y tal. Y con gravilla. Y nos hemos desollado la rodilla. Efectivamente, hemos jugado al elástico, a las canicas y demás. Nuestros niños ahora todo eso no lo hacen. No, ahora les ponen un suelecico de goma. Ahora tienen goma, ahora ven otras series en televisión, ahora pues cuando van al parque, como tú decías, tienen goma. Luego pues en casa, pues fíjate, ya tienen la tablet. Un niño sin tablet hoy en día no hay nadie. No hay nadie. Entonces todo eso ya ha cambiado y por lo tanto es muy importante el saber educar, como dice Alfonso, sin ser amigos, pero sí tampoco ser enemigos, ¿no? Encontrar ese punto medio y dejar a un lado un poco también esa autoridad tan clara que quizá tenían nuestros padres o recuerdo también nuestros profesores, ¿no? Yo tenía un profesor que cuando me llamaba por mi apellido yo me cuadraba. Ya sabías de qué yo ya iba sabía y ahora veo a mis hijas y digo, pero no le trata de usted al profesor, ¿no? Yo creo que la gente tiene que tener claro que autoridad no equivale a respeto. Está muy bien. Autoridad no equivale a respeto. Es decir, el que se cuadren delante mía no significa que después me respeten. Porque a lo mejor cuando yo me dé media vuelta van a hacer lo que les dé la gana. Van a hacer lo que les dé la gana, o se están burlando de ti, que también puede ser otra de las opciones. Bueno, pues todo esto que hemos hablado hoy, si usted se encuentra con un problema de saber por dónde encauzar esa adolescencia de sus hijos, esa edad del pavo, y hemos hablado de una edad del pavo muy común, la que hemos tenido todos, pero hay familias que viven verdaderos problemas con esa adolescencia de sus hijos y no saben muy bien cómo canalizar, porque en definitiva lo que quieren es lo mejor para sus hijos. Bueno, pues todo esto ustedes lo pueden intentar sacar adelante a través de un profesional y yo lo que hago a mí mito es dar el teléfono de Reina Psicólogos 971-774-802. ¿Correo electrónico, Alfonso Reina? Pues nos pueden mandar el correo electrónico a info@reinapsicólogos.com o nos pueden seguir en nuestra página de Facebook. Pues ahí está, Alfonso Reina en Facebook, Alfonso Reina a través del 971-774-802 y a través también de reinapsicólogos.com de su dirección de correo electrónico. Alfonso, lo vemos el próximo martes. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Adiós.